Capas de la corteza cerebral. Antes de explicar sobre las capas de la corteza cerebral, iniciaremos recordando qué es la corteza cerebral. La corteza cerebral o corte cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Dicho de otra forma, constituye la región más superior del cerebro. Esta estructura cerebral alcanza su máximo desarrollo de las actividades cognitivas e intelectuales más complejas. Funciones como son la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. Anatómicamente consta de una serie de capas delgadas constituidas por sustancia gris, las cuales se encuentran por encima de una amplia colección de vías de sustancia blanca. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se puede diferenciar tres clases de diferentes de esta. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias. Por tanto, es en esta zona donde se encuentra el cerebro olfatorio de las personas. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, la arquicorteza es la parte de la corteza cerebral más antigua formada por el hipocampo. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsable de la supervivencia. Como se mencionó anteriormente, la corteza cerebral está formada por 6 diferentes capas de tejido neuronal, conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee distinta especialización funcional y se ha originado en diversos momentos de la evolución humana. Esto significa que a lo largo de nuestra evolución y desarrollo, como seres humanos, ha ido aumentando la cantidad, implicando un potente desarrollo de nuestras capacidades cognitivas e intelectuales en comparación con otras especies animales. Capa molecular o plesiforme. Su origen es más reciente, es la más externa de todos los estratos de la corteza cerebral. Esencialmente es una capa sináptica, formada por una especie de red de fibras neuronales. Capa granular externa. Es la segunda capa que conforma la corteza cerebral, formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular entrando hacia las zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes regiones de la misma. Capa piramidal externa. Recibe su nombre del tipo de células que lo componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Van-Lerch. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos horizontalmente conforman parte de la banda interna de Van-Lerch. Capa multiforme o polimorfómica. La última de estas capas está formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados,
Además incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. La corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que se lleva a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motoras o de asociación. Áreas sensitivas. El área sensitiva recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto, sabor. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto primarias como secundarias, es el de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se da origen los tractos motores descendentes que parte de la corteza cerebral hacia las montoneuronal del tronco y la médula espinal. Área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, tiene influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia. La mayoría de las células del sistema nervioso son de dos tipos básicamente diferentes: neuronas y neurogliocitos. Vamos a hablar de las neuronas. Las neuronas son células especializadas en recibir, conducir y transmitir señales electroquímicas, formando redes de comunicación por distintas zonas del sistema nervioso a través de impulsos nerviosos. Está presente una sorprendente diversidad de formas, funciones y tamaños. Estructura de la neurona. Por lo general, su estructura está compuesta de las siguientes partes. Soma es el cuerpo celular de la neurona. Es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Dendritas son prolongaciones que proceden de soma y parecen ramas o puntas. Reciben información procedentes de otras células. Axón. El axón es una estructura alargada que parte del soma. Su función es la de conducir un impulso nervioso desde la soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Los axones suelen estar cubiertos por mielina, una sustancia que permite una circulación más rápida del impulso nervioso. Una de las partes en las que se divide el axón y que se encarga de transmitir la señal a otras neuronas se llama botón terminal. La información que pasa de una neurona a otra se transmite a través de la sinapsis, que es la unión entre los botones terminales de una neurona emisora y la dendrita de la célula receptora. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se han especificado 5 tipos distintos de neuronas en esta región del cerebro. Células piramidales. Son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro de entre 10 y 50 micrómetros. Tanto las células piramidales pequeñas como las células piramidales grandes se encuentran en la circunvolución precentral motora y desempeñan principalmente actividades relacionadas con el movimiento.
Células estrelladas, también conocidas como células granulosas. Son neuronas de pequeño tamaño, suelen presentar un diámetro de unos 8 micrómetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. El axón de estas neuronas se origina en la parte inferior del cuerpo celular y se dirige hacia la sustancia blanca como fibra de proyección, asociación o comisural. Células horizontales de Cajal. Las células de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esa región del cerebro. Células Martinorti. Las células neuronales que constituye la actividad neuronal de la corteza cerebral son las conocidas células Martinotti. Consta de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles de corteza cerebral. Las células de Martinotti se caracterizan por ser neuronas multipolares con dendritas arborescentes cortas. Se encuentran diseminadas a través de varias capas de la corteza cerebral y envían sus axones hasta la capa molecular, lugar donde se forman las arborizaciones axónicas. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. Según la transmisión de impulso nervioso. Según esta clasificación, existen dos tipos de neuronas. Neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y la libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Neurona postsináptica es la unión sináptica. Esta es la neurona que recibe el neurotransmisor. Según la dirección del impulso nervioso. En función de la dirección del impulso nervioso, las neuronas pueden ser de dos tipos. Neuronas aferentes. Este tipo de neuronas son las neuronas sensoriales. Reciben este nombre porque transporta el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central. Neuronas eferentes. Estas son las neuronas motoras. Se llaman neuronas eferentes porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. Según el tipo de sinapsis. Según el tipo de sinapsis podemos encontrar neuronas excitatorias o azodendríticas. Son aquellas en el que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Neuronas inhibitorias o asosomáticas. Son aquellas en las que el resultado de aquella sinapsis provoca una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de producir potencial de acción. Neurona moduladoras o asomática. Estas no generan una señal transmisora, sino que la regulan. Estos neurotransmisores se conocen como neuromoduladores y su función consiste en modular la respuesta de la célula a un neurotransmisor principal. Según el neurotransmisor. Dependiendo del neurotransmisor que liberen las neuronas, reciben el siguiente nombre: neuronas serotoninérgicas. Este tipo de neuronas transmite el neurotransmisor llamado serotonina, que está relacionado, entre otras cosas, con el estado de ánimo. Neuronas dopaminérgicas. Las neuronas
dopaminérgicas transmiten dopamina, un neurotransmisor relacionado con la conducta adictiva. Neuronas GABAergicas. La GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Neuronas glutamatérgicas. Este tipo de neuronas transmite glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio. Neuronas colinérgicas. Estas neuronas transmiten acetilcolina, entre otras muchas funciones. La acetilcolina desempeña un rol importante en la memoria a corto plazo y el aprendizaje. Neuronas noradrenérgicas. Estas neuronas se encargan de transmitir noradrenalina, una catecolamina con doble función como hormona y neurotransmisor. Neuronas vasopresinérgicas. Estas neuronas se encargan de transmitir vasopresina, también llamada la sustancia química de la monogamia o de la fidelidad. Neuronas oxitocinérgicas. Transmiten oxitocina, otro neuroquímico relacionado con el amor. Recibe el nombre de la hormona de los abrazos. Según su morfología externa. Según la cantidad de prolongaciones que tengan las neuronas, esas se clasifican en neuronas unipolares. Son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido que sale del soma y que actúa a la vez como dendrita o como axón. Suelen ser neuronas sensoriales, es decir, aferentes. Neuronas bipolares. Tiene dos extensiones citoplasmáticos que salen del soma. Una actúa como dendrita o entrada y otra actúa como axón, salida. Se suele localizar en la retina, cóclea, vestíbulo o mucosa olfatoria. Neuronas multipolares. Son las que más abundan en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entrada y una sola de salida. Se encuentran en el cerebro o la médula espinal. Otros tipos de neuronas, según la ubicación de las neuronas, según su forma de clasifica. Neuronas espejo. Estas neuronas se activan al realizar una acción y al ver a otra persona realizando una acción. Son esenciales para el aprendizaje y la imitación. Neuronas piramidales. Estas están ubicadas en la corteza cerebral, el hipocampo y el cuerpo amigdalino. Tienen una forma triangular, por eso reciben este nombre. Neuronas Purkinje. Se encuentran en el cerebelo. Estas neuronas se ramifican construyendo un intricado árbol dendrítico y se encuentran alineadas como piezas de dominio colocadas una frente a la otra. Neuronas retinianas. Son un tipo de neurona receptiva que toman señales de la retina en los ojos. Neuronas olfatorias. Son neuronas que envían sus dendritas al epitelio olfatorio, donde contiene proteínas que reciben información de los odorantes. Neuronas en cesta o canasta. Estas contienen un único gran árbol dendrítico apical. En nuestro sistema nervioso existe una gran diversidad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según su función para que todos los procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en tiempo real y sin contratiempos. El encéfalo es una máquina muy bien engrasada, justamente porque tanto las clases de neuronas como las partes del cerebro realizan muy bien las funciones